buenas noches. Yo soy Kimberly Armengol. Gracias por acompañarnos en esta tercera temporada de Debate 22 que la arrancamos esta semana. Y nuestro invitado de este primer episodio es Gibran Ramírez Reyes, académico. Usted ya lo conoce. Gibran, gracias por estar con nosotros. Gracias a ti, Kimberly. Cuéntanos cómo es tu vida, Gibran, porque te has vuelto sumamente mediático últimamente. ¿Qué pasa? Sí, tengo en los medios realmente pues poco tiempo, o sea, digamos desde 2016 que voy frecuentemente a la hora de opinar, pero siempre me he dedicado, aparte de eso, a la universidad, a tomar y a dar clases, a escribir. Escribo desde 2014 o 2015 en MX, ya después pasé a otros medios. Y actualmente dirijo un organismo internacional, que es la Conferencia Interamericana de Seguridad Social. Entonces empezamos muy temprano en todas las cosas y estábamos en la conferencia y en los medios. Ahí no paramos hasta la noche. Nos dedicamos en la conferencia a hablar sobre bienestar, hacer estudios, recomendaciones de política pública, asistencia técnica. Es un organismo que hemos refundado, la verdad, que era muy importante en alguna parte del siglo XX. Se fundó en 1942 de la mano de Salvador Allende cuando era ministro de Salud en Chile, y eso es a lo que dedicamos la mayor parte del tiempo, pero sin descuidar los medios porque hay muchas cosas que discutir, que explicar, que polemizar. Todo estaba muy tranquilo en el debate público. Era mucha gente repitiendo fundamentalmente lo mismo, una especie de pereza para repensar las cosas que están pasando. Entonces, me gusta participar de eso. Te gusta participar y eres popular e impopular, porque tus opiniones son tremendas en muchas ocasiones. ¿Qué haces con esta popularidad? ¿Y qué haces con tus odiadores también? Con los odiadores no hago mucho, les recomiendo que vayan a terapia, que busquen un abrazo, que contesten los argumentos, porque casi nunca argumentan. Entonces, eso es lo que puedo hacer con ellos. Y sí, a veces soy polémico, me gusta siempre conversar. Si estoy con alguien dispuesto a cambiar su punto de vista, me abro yo también, ¿no? Pero hay veces en que las cosas están muy claras, en que no hay para dónde hacerse, en que la buena fe ya no es posible y a quien hay que convencer es a la audiencia. Entonces ahí le entro también al debate, desde luego, en las posiciones de las que estoy más seguro. Creo que la falta de polémica durante muchos años en la vida pública hizo que nos inundáramos de porquería en las páginas de opinión. Primero, no había un sistema de medios consolidado con reporteros profesionales de medios privados. Hoy sí lo hay. Creo que podría desarrollarse mucho más. Pero entonces, lo que se hizo para prestigiar a los medios en la transición a la democracia fue... La cuarta transformación. No, en el periodo que se llamó transición a la democracia, digamos, fundamentalmente los 80 y los 90, hasta 97, hasta la reforma del 96, que es donde la dan por cerrada, fue pagar a plumas críticas, usualmente, para dar cuenta de la libertad de expresión que se había abierto. Y había polémicas. En los 80 había polémicas al interior de los diarios. En La Jornada había unas magníficas. Ahora en La Jornada, entre ellos, nadie se puede tocar, ¿no? Es como una regla no escrita del diario. Y en otros diarios han salido algunos articulistas por polemizar con gente del mismo diario. Entonces, la falta de polémica, ese exceso de buenos modales, nos lleva a que todo mundo puede decir cualquier cosa. Fundamentalmente están de acuerdo, se rebelan contra los distintos. Y entonces, por eso la virulencia, es lo que ha pasado conmigo en alguna medida. Yo creo que hay que reintroducir la polémica en las cosas sustanciales para que seamos más cuidadosos al decir cosas. ¿Cuáles son las plumas que para ti hoy valen la pena? ¿Qué plumas lee Gibran? Yo leo a Jesús Silva Herzog, pero mis favoritos son Fernando Escalante. Casi siempre pensamos distinto. Fernando Escalante es además mi profesor. Fue mi director de tesis doctoral. Pensamos distinto, pero se puede intercambiar. Y siempre me hace pensar mucho. Hoy, en su artículo en Milenio, habla sobre cómo cambiaron las formas de protestar en México y las formas anteriores de protestar ya no funcionan. Muy interesante. Hay muchos cambios que no estamos pensando por hablar en automático. Leo también a Claudio Lomnitz, pero sobre todo leo noticias, leo sociología,
para no clavarme, digamos, en el discurso público, porque si no acabas metiéndote a las mismas discusiones que a la gente a veces ni siquiera le importan. Hay muchos temas en los que prefiero dialogar con personas que están fuera de la conversación pública que leer a los articulistas. Por ejemplo, para mí me resultó mucho más enriquecedor para hablar sobre la tragedia de Coahuila y sobre Mochila Segura y todo eso. Me resultó mucho más enriquecedor conversar con mi madre, que es maestra de primaria de toda la vida, con mi hermana, que es también maestra de primaria, y con los círculos de profesores de Iztapalapa que conozco. Tenían mucha más idea de ese problema público, de cómo se gestiona la escuela, de por qué los niños van y pueden hacer algo como lo que pasó en Torreón, qué señales de alarma ve uno, qué leer a los que hacen comentarios, que son muchas veces genéricos y muchas veces sin conocimiento de la realidad. Yo creo que eso es muy importante y yo creo que hay que retomar como una cosa buena la noción gramsciana. Por cierto, hoy cumple años Antonio Gramsci, mi teórico favorito de nacido. Digo que cumple años porque no mueren esos hombres. La noción del intelectual orgánico. Uno tiene que ser capaz de explicar cosas que interesan a ciertos sectores de la sociedad, de preguntarse por sus dolores, de llevar sus dolores al espacio público, y para eso con los que hay que hablar es con las personas, no con la comentocracia, porque esa vive en su mundillo. La y luego comentocracia. creen que lo que ellos dicen es lo importante. Ellos hacen las noticias. Así es, se creen, a mí me da, a veces me da hasta ternura. Hubo un coloquio reciente, lo organizó Vargas Llosa y Krause en Guadalajara. En la FIL, ¿no? No, fue antes, Okay. se publicó después, pero dicen que el pueblo de México no ha comprendido el valor de la democracia, que por eso la está destruyendo, porque votaron a una opción, o sea, solo es democracia cuando pasa lo que ellos quieren que pase. Pero además dicen que se van a poner de acuerdo para volver a entrar al debate público, porque necesita a los intelectuales. ¿Creen de verdad que la gente necesita de ellos para entrar a las cosas que le importan? Y la verdad es que no es así, no es así. Ellos están en su onda, no entienden lo que está pasando y ya pasó lo que estaban entendiendo. A mí ¿Por qué crees que no entienden? hay algo muy curioso en ese coloquio y en ese libro que da cuenta de ello. Vargas Llosa habla sobre lo bien que le va a Chile y lo contentos que están los chilenos con su democracia, porque fue antes de las protestas. Antes, claro. El libro se edita después y Vargas Llosa sigue diciendo lo mismo, no le corrigió nada, porque lo que pasa es que fueron ahora jalonados por grupos extremistas. O sea, no hay explicación en que los chilenos no estén contentos con su democracia porque tendrían que ser felices neoliberales. Entonces yo creo que hay que reivindicar que los intelectuales están ligados a grupos sociales y tienen que hablar con esos grupos sociales. Uno hace un trabajo intelectual, es un trabajador intelectual. La vieja noción del intelectual como persona que daba línea, que sabía más que todos los demás. Acá sagrada flotante, y que ¿no? puede tomar distancia de los problemas sociales, no es más que una ilusión. Uno habla por sus intereses y a veces y tiene que ponerlo sobre la mesa. Gibran, danos un segundo, vamos a hacer nuestra primera pausa en Debate 22. Síganos en redes sociales, pregúntele lo que quiera a Gibran, él le va a estar contestando. Volvemos. Estamos de vuelta en Debate 22, nuestra tercera temporada. Gracias por acompañarnos. Está con nosotros Gibran Ramírez Reyes. Usted ya lo conoce. Gibran, ¿qué medios lees? ¿Y cuáles nunca pasarías por ellos? Leo Milenio, leo El Financiero, a veces leo La Jornada. A veces. Sí, depende. Tiene muchos altibajos. Hay una pluma de ahí que me parece fundamental para entender nuestro país, que es Arturo Cano, para mí el mejor cronista de México. Entonces, para ir a leer a Arturo Cano, voy a La Jornada. Para ir a leer noticias, voy a Milenio, al Financiero y lo que uno se va encontrando en Twitter. El Economista, por los temas de pensiones que voy siguiendo, para tener buena idea de las políticas y no sé, del estudio del presupuesto, cosas así, voy al Economista y ya, y por Reforma ya no paso.
Ok. Por Reforma ya no paso. Me parecía un buen diario que creo que se ha prestado a convertirse en un arma del combate político. No, se volvió el medio más abiertamente militante. Son más militantes que La Jornada, sin duda alguna. Militan en contra del gobierno y, y dan cuenta de cosas que no son noticia. J. Polemski comprando en el Palacio de Hierro. J. Polemski llegó con López Obrador de ser representante del sector empresarial de ser representante de un grupo del sector empresarial, de un sindicato empresarial. Eh, bueno, es normal que en una coalición tan heterogénea haya personas que tienen hábitos de consumo distintos. Que puede Y comprar lo que le venga en gana siempre y cuando lo coste con fondos legítimos. claro, con que sea de su salario, con que sea de lo que tenía de sus empresas, eso, lo que quiera. Salió también por ahí alguna cosa el día de hoy, no recuerdo bien, Mario Delgado haciéndose un chequeo en un hospital privado. Pues Mario Delgado ha estado siempre en la izquierda moderada, viene el grupo de Marcelo Ebrard, que nunca han reivindicado, digamos, en eso una aversión por lo privado. Sí se reivindica que el sector público tiene que ser suficiente para todo el que no pueda atenderse en el sector privado o no quiera. Son decisiones de vida personal. Eh, y sin embargo, Reforma las toma como noticias. Eso me parece tremendamente preocupante porque no están en los debates fundamentales del país. Están dedicados a golpear, a tener titulares espectaculares y en eso se pierde la información y se pierde el debate legítimo. Yo creo que tendríamos que normalizar la nueva correlación de fuerzas. Muchos que acusan que López Obrador sigue en campaña actúan como si López Obrador siguiera en campaña. Es no a todo. Por ejemplo, los que dicen que la política de seguridad es la misma que con Calderón, que la militarización y que ya hay una prueba patente de que la Guardia Nacional se porta distinto que el ejército. Primero, administrativamente, ya es claramente un cuerpo distinto. Ya está ahí, se ha portado distinto, no ha habido masacres como las del pasado. Vamos a hablar de en qué está mal la Guardia Nacional. Yo estoy seguro de que se puede mejorar en muchas cosas, sin duda. Y hablaba de hecho con una activista en esos temas, que con quien pude llegar a esos puntos. A ver, sí, ya, pero ya es la Guardia Nacional, ¿está bien? ¿No te gusta? Vamos a hacer una crítica leal al gobierno. ¿Qué le duele? ¿Por dónde? ¿Qué tendría que corregir? Y con los medios pasa lo mismo. Si te das cuenta, en el sexenio de Peña, cuando las reformas estructurales, los medios estaban apoyando, digamos, el espíritu general de las reformas y viendo dónde había corrupción, qué estaba mal con la reforma, digamos, una crítica más bien constructiva, que daba cuenta de que toda la sociedad mexicana aceptó los resultados electorales de buena o de mala gana, ¿no? Nosotros los aceptamos de mala gana, pero los aceptamos, ¿no? Ahí ni hubo resistencia y hubo una crítica sí estructural a cada reforma, eso tocará a las fuerzas políticas, pero pensando todos en hacia dónde debe ir el país, no quedándonos a jalonarlo para atrás, oigan, lo de atrás estaba bien. No, bueno, ya sabemos todos que no estaba bien. Gibran, en esta semana salieron los datos, 2019, el año más violento del que se tenga historia. Del que se tenga memoria, sí, memoria estadística, sí es el principal reto del país, es la normalidad. Entonces, lo complicado, creo que se avanzó en una cosa muy importante, que fue detener el ritmo de crecimiento de la violencia. Era cada vez mayor, desde el sexenio de Peña Nieto, después de una ilusoria baja en el número de homicidios. Y eso, por lo que se cuenta, ¿no? No tenemos en los registros estadísticos integrados a los homicidios, desde luego, a las desapariciones forzadas, que incrementarían y harían variar los números. Es un problema que creo que tiene que atenderse no solo con soluciones generales. Están bien los programas sociales, está bien la Guardia Nacional, tiene que crecer, sin duda alguna, pero hay muchas cosas que tienen que ajustarse en lo fino. Por ejemplo, tiene que haber diagnósticos regionalizados con gabinetes regionales de seguridad. No es la misma la violencia que se vive en Guerrero
que la que se vive en Tamaulipas, que la que se vive en algunas partes de Sonora, no es la misma. Está hecha de actores distintos, legales e ilegales, y eso hay que deshacerlo en lo fino, porque hay casos en los que aunque haya acceso a programas sociales, en los que haya Guardia Nacional, toda la configuración social está hecha para la economía criminal. Pasa en partes de Michoacán. Entonces eso no es tan fácil de hacer. Para que haya paz en México, tiene que haber una reflexión imbricada de 3 tipos de seguridad que debería de proveer todo Estado, particularmente los estados que no son centrales, los que no somos potencia. El primero es la seguridad pública, que es en lo que se ha centrado el debate. El segundo, la seguridad social. No enfrentar riesgos de empobrecimiento, de lo que se llama invalidez en vocabulario de seguridad social. Y la tercera es la seguridad nacional. Yo creo que falta eso, falta tener una doctrina de seguridad nacional a la mexicana, que nos dé por lo menos una idea de cómo tenemos que gestionar el territorio, los proyectos extractivos, las entradas y las salidas de mercancías, porque ahí está la clave del lugar que ocupamos en la geopolítica del crimen, que es una condición de posibilidad para ese México violento. Ahora, aunque controláramos bien y aunque limpiáramos puertos, aeropuertos y proyectos extractivos de corrupción y eso, aún así habría un problema, porque ya estamos llenos de grupos armados con diferentes intereses en todo el país. Entonces, ahora desármalos. Es un problema. Ahí, como tema fundamental de política pública, podría haber control de municiones, por ejemplo. Pero en cada uno de esos temas se tiene que ir tejiendo finísimo. Yo creo que en varios se ha avanzado. Me gustaba la iniciativa de que la Marina controlase los puertos. Yo creo que lo mismo se tiene que hacer con los aeropuertos, ver efectivamente cómo es el régimen de gestión del tráfico de drogas en nuestro país, no cómo está escrito, cómo es en realidad, desde dónde se manda, desde dónde se opera y modificarlo desde ahí. Es una labor que va a llevar muchos años. Tenemos un minutito antes de irnos a corte. El actuar de la Guardia Nacional con los migrantes en la frontera sur. Yo creo que es inadmisible. Yo creo que tendríamos que tener una frontera, sí, una política migratoria, sí, pero no podemos estar improvisando hacia algo que ya sabíamos que venía, que ya viene cada año, que ya es parte de la normalidad. La gente va a seguir migrando y eso va a transformar a las sociedades del mundo y tenemos que tener una manera de o asimilar o facilitar el tránsito, o si no se puede nada de eso, porque tenemos una circunstancia poderosísima del otro lado de la frontera que se llama Estados Unidos. Si no se puede nada de eso, entonces sí financiar el desarrollo regional, pero con dinero de Estados Unidos también. Si no tenemos más que hacer una labor de contención, pues no les puede salir gratis. No, a Europa no le sale gratis frenar la migración y los programas de contención. ¿Por qué a Estados Unidos le tendría que salir gratis? ¿Por qué se lo tendría que hacer México? Sí. Vamos a hacer una pausa. Sí, ahorita claro regresamos con este tema. No le cambie, estamos en Debate 22, ya volvemos. Se nos fue rapidísimo el programa, ya estamos en la recta final. Vamos a ir rapidísimo con Gibran, necesitamos que nos cuente de muchos temas. Danos tu opinión. Uno, ¿eres un adorador de la Cuarta Transformación? Muchos dicen eso. Oh, Fanático, claro, no. adorador. No, yo creo que ya se notó un poquito que fanático no soy. Soy admirador del presidente López Obrador, eso sí. Y soy militante, eso también. Soy militante del obradorismo desde que tenía 14 años. Y comprendo la mayoría de sus posturas, estoy de acuerdo, es el trayecto histórico que tienen esas posturas, esas demandas, y suscribo la mayoría de ellas. Es más, lo que no me gusta del gobierno de López Obrador es lo que se aleja de ese programa histórico. Hay algunos guiños y besitos con el neoliberalismo que no me gustaría que estuvieran ahí. Las mañaneras. Gran instrumento de comunicación política y sería de rendición de cuentas si tuviéramos reporteros, más reporteros más profesionales parados ahí cada mañana. Muchos son aplaudidores. Sí. Los fifís de nuestro país, cuéntanos. Yo creo que es una categoría que
que se utiliza para señalar a los beneficiados de un sistema que tiene tan bien dañados. No se había hecho así. Hay ganadores del sistema de desigualdades. Cuando el presidente López Obrador está hablando de los conservadores, de los opositores, ¿a quién se refiere en particular? ¿Cuáles son los nombres de estas personas? Aparte de grupos. No quieren que las cosas cambien. Por ejemplo, yo diría los Junco, los dueños de Reforma, no quieren que las cosas cambien. Gustavo de Hoyos, una parte del sector patronal, no quiere que las cosas cambien. Los que se beneficiaban de la condonación de impuestos no quieren que las cosas cambien. Los que estaban en entramados de facturas falsas, aunque estén en la muy limpia economía formal, no quieren que cambien las cosas. Los que están en los despachos de abogados que gestionan contactos entre políticos y narcos, no quieren que cambien las cosas. Juan Collado, el abogado de los expresidentes Peña y Salinas, los grupos que los rodeaban en el Poder Judicial, no quieren que cambien las cosas, todos esos. ¿El Culiacanazo? Fue un error, seguramente no instruido desde México. Injerencia, estás hablando de injerencia extranjera. Yo tengo la hipótesis de que hay grupos que se gestionan autónomamente en el Estado mexicano y que tenían más comunicación con autoridades estadounidenses. Y ahí nunca se aclaró lo que pasó. Se aclaró que el general secretario no dio la orden y no informó al presidente. Bueno, eso es grave. Eso es grave. Entonces, ¿quién manda esos operativos? ¿Se mandan solos? ¿Siempre? Hay especialistas en seguridad que dicen que hay casos de operativos que se tienen ahí como a ejecutarse a la próxima oportunidad. Sí, pero en la gestión de un operativo como este, tener tan poca previsión, hacerlo en un lugar en el que no se suelen hacer operativos de ese tipo, donde nunca habían agarrado a ningún capo con ese perfil, pues por lo menos mueve a pensar que se hizo sin un cálculo político adecuado. Manuel Bartlett. Manuel Bartlett es una herencia de la vieja política que tiene un defecto de la vieja política y una virtud de la vieja política. El defecto es que viene de abolengo y de un sistema de tráfico de influencias. Manuel Bartlett casi nació rico porque su papá estaba en el régimen y con todos los amigos políticos y así. Y pues siguió siendo rico. No sé si habrá hecho negocios al amparo del poder como muchos, puede ser. Y una virtud de esa vieja política, el nacionalismo. Su papá acompañó al general Cárdenas en la aventura de la expropiación petrolera y ha sido coherente con eso hasta ahora en la defensa del sector energético nacional. Felipe Calderón. Lo que no debe volver a hacer en la vida pública de México, el padre de la guerra moderna, el padre del régimen de la muerte. ¿Lo que pasa hoy todavía es culpa de Felipe Calderón? Sin duda, el régimen de violencia que se estableció fue a partir de la guerra que Calderón inició a lo tonto para tener una legitimidad que no le dieron las urnas. Enrique Peña Nieto. Enrique Peña Nieto, un presidente ausente. Estaba para la foto, estaba a veces para las entrevistas. Creo que dio una conferencia o dos conferencias de prensa como las del presidente López Obrador. Estaba lejos del pueblo de México, estaba lejos del debate público y de los temas y entregó todo a los señores de la corrupción. Rosario Robles y Genaro García Luna. Corruptos, criminales. ¿Solo ellos van a pagar el boleto? Ojalá que no, yo creo que no. Yo veo un combate muy estratégico a las cabezas de la corrupción del viejo régimen. Por eso decía lo de Collado. Lo de Collado, lo del magistrado, al que le descubrieron 80 millones de pesos ahí inexplicables. Otros procesos que quizás son menos vistosos, pero que van ahí desarticulando el amaciato que había entre poder económico y poder político. Beatriz Gutiérrez Müller. Bueno, es la esposa del presidente, es una profesora de tiempo completo de la Universidad Autónoma de Puebla. Si hoy tuvieran que elegir al candidato a suceder a López Obrador, ¿quién crees que sería? ¿Marcelo Ebrard? ¿Claudia Sheinbaum? ¿Quién crees que sería y quién te gustaría que fuera? Que son dos temas distintos. ¿Quién sabe quién sería? La verdad, no tengo idea. O sea, ¿Quién te gustaría? El presidente tiene, parece que muchos afectos por
por Claudia Sheinbaum, que ha sido buena gestionando algunos temas de la Ciudad de México. Sus elementos más eficaces en el gabinete me parecen, sin duda alguna, Marcelo Ebrard y Zoé Robledo. Pero pues es muy temprano para ver cualquier cosa de esas, ¿no? Los 3 más grandes aciertos y los 3 más grandes errores en lo que llevamos en esta administración. Los aciertos son la cancelación del Seguro Popular y la fundación del INSABI, que ha tenido una campaña en medios pues cruenta, que no se corresponde con la opinión que tiene la gente según encuestas en todo el país. Eso en primer lugar. En segundo lugar, la política de seguridad, que ha sido un cambio total, que tiene un elemento en atacar al ejército de reserva del crimen organizado, que son los jóvenes desafiliados, con programas como Jóvenes Construyendo el Futuro y con política social, y por otro lado, con el brazo de la Guardia Nacional. El tercer acierto es la política económica conservadora. Algunos preferiríamos que el país se endeudara un poco, digamos, al ritmo de endeudamiento de Peña Nieto, pero ha generado confianza en los mercados que se mantenga el manejo actual. Y ahí tenemos los el dólar. principales errores quizá son haber escuchado a los secretarios de Hacienda neoliberales que han hecho algunas propuestas bárbaras, alguna casi que avanzó, como la de pensiones, que finalmente paró el presidente de la República. Ha faltado también el diagnóstico regional y, para mí, un error, no meterse el presidente de la República a organizar el partido. Morena, que parece que anda como gallina sin cabeza. Gibran, muchísimas gracias. Se nos acabó el tiempo, tenemos mucho más que hablar. Yo estoy segura que en redes le vas a contestar a nuestro auditorio todas las dudas y vas a venir otro día con nosotros. Así es. Muchísimas gracias. Gracias por habernos acompañado. Lo espero el próximo miércoles en punto de las 9. Gibran Ramírez Reyes, académico. Gracias.